Listo. Vamos a empezar la clase de ética en los negocios. Vamos a ver de una vez lo que es el concepto de ética y su ubicación como rama de la filosofía. Muchas veces podemos confundir los conceptos de ética y moral. Entonces, justamente vamos a ver cuáles son sus diferencias. Digo que son muy similares, pero tienen su diferenciación, ¿no? Ahora, la ética se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. Aquí la ética nos va a servir mucho en el ámbito, digo, por ahí estamos hablando de ética en los negocios, porque esto, parte de todo, nos va a ayudar a tomar decisiones. Al final vamos a ver cómo nos va a ayudar a tomar decisiones, pero igual, esto va muy pegado a lo que es la planeación estratégica, porque planeación estratégica tenemos que tomar decisiones, pero pues a nosotros tomar o llevar el rumbo de todo esto, tenemos que tener ética en todo lo que hagamos, ¿no? Como profesionistas. Ahora, aquí la ética proviene del término griego éticos, que significa carácter. Una sentencia ética es una declaración moral que elabora afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obligatorio o incluso lo que es permitido, en lo que se refiere a una acción o una decisión. Por lo tanto, cuando alguien aplica una sentencia ética sobre una persona, está realizando un juicio moral. La ética, pues, estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Por lo tanto, se le define como la ciencia del comportamiento moral. La ética no es coactiva, ya que no impone castigos legales. Sus normas no son realmente las leyes. La ética ayuda en la justa aplicación de las normas legales en un estado de derecho, pero por sí misma no es punitiva. O sea, no se puede castigar. Digamos, den un ejemplo de algo que no sería ético. ¿Qué creen que no sea ético? Pues vender algo que no es, o sea, un ejemplo, ¿no? De que dices, vendo, no sé, iPhone, ¿no? Ajá, Y cuando te lo piden por internet, ¿no? Un ejemplo. ajá. Y cuando le llega a la persona es que era la caja del iPhone así y tú te escudas diciendo, no, yo ahí no especifiqué ahí que venía con el teléfono, una cosa así, ¿no? Algo así. O a lo mejor que quieras vender unos tenis Nike, los vendas como Nike, pero en realidad son Mike. Ándale, ándale, ándale. Algo así, ¿no? Pudiéramos dar la ética, aunque la verdad es de que eso sí entraría en algo punitivo porque sí sería castigable, porque estás haciendo fraude, ¿sí? Algo no ético sería, no sé, imagínense que ustedes sean aduanistas y que por una, no sé, algo ético, está complicado, porque es que luego tiendes a rayar en otros temas, por decir, que no quieras pasar algún tipo de artículo no sé, porque sea mujer, aunque eso ya sería sexista. Pero bueno, vamos a adentrarnos más a ver si ahorita se me ocurren más ejemplos, ¿no? Incluso si lo viéramos por raza, por religión, todo tiene su nombre. Entonces, vamos a buscar cuáles serían las acciones no éticas, ¿sí? Que pudieran entrar aquí. La ética puede dividirse en diversas ramas, entre las que se destacan la ética normativa, que son las teorías que estudian a la axiología moral y la deontología, por ejemplo, y la ética aplicada, que se refiere a una parte específica de la realidad, como la bioética, la ética de las profesiones. Fíjate, ya me acordé, ahorita que decían bioética. Eh, realmente, cuando no existe, digamos que una ley, cuando existen las leyes, ¿cómo pudiéramos determinar que lo que estás haciendo es bueno o es malo?
Incluso, como decía en un principio, ¿cómo saber si es obligatorio o permitido? Ya me acordé de un ejemplo donde entra la ética. Hace mucho tiempo, cuando empiezan los avances tecnológicos, se empieza a experimentar en animales. Realmente no había ningún tipo de regulación ni había ninguna ley para que las personas que estaban experimentando con animales y que incluso podrían llegar a hacer sufrir a un ser vivo. Realmente eso no estaba castigable y ahí entró la ética en saber que a pesar de que algo no estaba regulado en ese tipo, porque hoy día ya hay regulaciones y ya no se puede experimentar en cierto tipo de animales, o sea, no se pueden hacer ciertos estudios, ciertos experimentos, digamos, invasivos o que deriven en la muerte de un ser vivo, porque eso ya entra en la crueldad animal y ya te metes en un show con Greenpeace y todo eso, ¿no? Pero realmente hace mucho tiempo no existe una ley, porque a lo mejor nadie se le había ocurrido experimentar con animales, ¿sí? Entonces, a la hora de que empiecen a experimentar, digamos, la NASA, que manda ciertos, que al chimpancé, que lo mandan en una nave, antes de mandar a una persona, pues mandas un animal, ¿verdad? Digamos que eso no estaba penado, no había alguna ley que dijera ningún tipo de constitución de que sabes que no lo puedes hacer y como lo hiciste te vamos a dar tantos días en la cárcel. No existía, pero entonces entra la ética. ¿Eso es realmente bueno, malo? ¿Es obligatorio o es permitido? Entonces, obviamente, empiezan a abrir paso a leyes que ahora sí, que desemboquen en normas o leyes que ya se puedan definir como tal. Incluso de repente mucho debate, creo que ahorita hace poquito Elon Musk con el biochip que le implantó a unos cerdos, creo. Creo que por ahí también se andaba metiendo en broncas, a pesar de él comprobar que estos animales no hayan sufrido, era como que, bueno, ok, no sufren, pero ¿por qué los sacas de su normal vida para, para tú empezar a experimentar con ellos? Y es como que, bueno, le estoy dando mejor vida que dejarlo en el matadero y que al final de cuentas se lo van a comer, lo van a matar y sabe Dios cómo lo van a matar. Entonces empieza a existir ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces ya vamos a ese tipo de acciones que están un tanto ambiguas, como les digo, en su momento que se han experimentado con chimpancés, con monos, con eso, era como que, bueno, no hay quien te diga que no hay ninguna constitución que te diga no lo hagas porque te voy a castigar. Como por decir, si tú traficas, si tú robas, si tú haces fraude, obviamente todo eso es castigable, pero ese tipo de acciones no estaban como que plenamente determinadas como delito, sí no están calificadas como delito, e incluso creo que todavía no están así meramente clasificadas como delito, porque sí hay muchas cosas, ¿no? Por decir, como el por qué sí podemos matar sin problemas una cucaracha, pero no dejes al perro ahí sin comer un día porque ya se te ambientan los animalistas, ¿no? O sea, es una cuestión muy ambigua aún. Pero bueno, todos tenemos que determinar que la crueldad animal pues, no está chida. Ahora, vamos a entrar ahora sí a definiciones tanto de ética, moral, axiología y la deontología. Empezamos con ética. Esta es una de las principales ramas de la filosofía, considerada como una ciencia práctica y normativa que requiere de la reflexión. Aquí realmente vamos a volver a lo que les dije al inicio. Ética es una definición que podemos comprender muchas veces, pero es tan extensa, es tan filosófica que muchas veces no la sabemos explicar. Entonces, esta parte de la filosofía estudia el comportamiento del hombre que convive socialmente bajo una serie de normas, es el conjunto de valoraciones generales que abarca el estudio de la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir,
permitiendo ordenar sus actuaciones y que el mismo grupo social ha establecido, obviamente el grupo social al que pertenece, ¿no? Tiene como objeto los actos que el hombre realiza de modo consciente y libre, es decir, aquellos actos sobre los que ejerce de algún modo un control racional. No se limita solo a ver cómo se realizan estos actos, sino que busca emitir un juicio sobre esto, si está bien, si está mal, permitiendo determinar, ¿sí?, éticamente si es bueno o es malo. Estudia qué es lo moral, cómo se justifica racionalmente un sistema moral y cómo se debe aplicar posteriormente en los distintos ámbitos de la vida personal y social en la vida cotidiana. También constituye una reflexión sobre el hecho moral. Busca las razones que justifican la utilización de un sistema moral, un sistema moral u otro. No solo se toma en cuenta en el área personal, sino también en toda el área profesional. Desde el punto de vista institucional, educativo y empresarial, existen códigos de ética o normas que regulan la actividad que en ellas se desarrollan. Por decir, hace unos años, creo que era cuando hay una presidenta, la maestra Magdalena Peraza, el de Tampico la conoce, creo que llegaron unos como tipo de aduanas, vinieron así a hacer como que una revisión. Vinieron unos estadounidenses a algún protocolo, no sé, algún tipo de ISO o algo de esa magnitud que venían a hacer alguna diligencia, ¿no? Entonces, esta maestra, creo que, pues bueno, la presidenta en ese entonces, perdón, pues como para darles un buen recibimiento, va por unos artículos a un mercadito aquí de la zona centro de Tampico, o manda, no sé, obviamente no fue ella, manda por unas tazas de aquí de Tampico, y aquí en Tampico pues que la jaiba, ¿no? Y trae unas tazas y unos, sabe Dios, unos souvenirs. Entonces llegan estos personas de Estados Unidos que vienen a hacer alguna diligencia, vienen a revisar algo, a dar algún tipo de, de ISO, ay, no me acuerdo, no recuerdo bien qué es lo que, pero hagan de cuenta que ellos iban a ser como que el juez. ¿Se cumplen todas las normativas? Ok, te doy tu certificación. Entonces viene la presidenta, los recibe, ay, qué gusto verlos, que miren, que siéntanse aquí como en casa. Oigan, les traigo un pequeño detalle, ¿no? De aquí de parte de mi administración y bla, bla, bla. Entonces resulta que estas personas no le reciben las cosas. Así que, ándenles, llévense la tasa. No, no podemos recibir. Entonces ahí se manejan con un código ético. ¿Por qué? Porque independientemente, pudiéramos decir que toda la certificación se cumplía, ¿sí? Se cumplía por completo y no había ningún problema. A la hora de, a la hora de que ellos pudieran verse en un tipo de conflicto de interés, de que es que me dieron una tasa, se ganaron pues no mi cariño, pero se ganaron pues sí, o sea, me cayeron bien, digamos, o no sé, no se me fue la palabra que les iba a decir, pero vaya, me granjeó bien la presidenta, me recibió bien, me recibió acá con un regalito, entonces pudiera poner en duda el, el juicio o el libre juicio que efectuaron estas personalidades para dictaminar una certificación. Entonces la presidenta les decía, llévense las tazas, miren, no pasa nada aquí, no puedo recibir. Bueno, un lápiz, una pluma de esas así, con el logo de Tampico y todo eso. Y al final de cuentas no aceptaron ningún tipo de souvenir, para que eso no se interpretara como si fuera algún tipo de acto de corrupción, ¿no? Por más mínimo que fuera, o sea, obviamente una pluma, una taza, sabemos que su valor nominal no es grande, no es como que te vienen y te ofrecen, a ver, aliviáname con la certificación, te doy 100,000 pesos. No, pero se manejan muy éticamente para evitar los conflictos de intereses.
Entonces, volvemos a lo mismo. Hay muchos tipos de regulaciones éticas en diferentes, ¿cómo se dice? Áreas, incluso por decir en las industrias en la que yo estaba, uno de los códigos de ética obviamente era no falsear las muestras. Teníamos muestras químicas que teníamos que hacerle cotidianamente a algunos equipos y teníamos que tener algo que se llama cero arrastre, o sea que no había suspensión de sólidos en los líquidos que se derivaban al mar. Al tú no dar una medición correcta de lo que era la muestra, si tú decías, nada, cero arrastre, era lo más lógico, ¿no? Tenías que sacar las muestras, las llevabas a un laboratorio y esos laboratorios ya específicamente te decían, ¿sabes qué? Tienes tanto porcentaje de arrastre. ¿Cómo determinábamos nosotros a vista de buen cubero que había cero arrastre? Pues no había muchos sólidos en suspensión, había casi que el agua o la salmuera que salía era completamente clara. Eso nos daba una idea de que, ok, andamos casi al 100, ¿no? A lo mejor ya lo llevamos al departamento químico y te decía, ¿sabes qué? Tienes una pureza del 98%. Bueno, ya el 98% no estás tan alejado, ¿no? Pero si alguno llegaba a decir, no, pues tenemos cero arrastre, ceros, ¿sí? Y de repente llevabas tu muestra y te salía con 50% de arrastre, obviamente ibas a incurrir en una falta de ética, ¿no? Porque lo que estamos aventando en mar, pues no es lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, todo este tema de la ética ayuda a la justa aplicación de las normas legales en un estado de derecho, pero volvemos a lo mismo, en sí misma no es punitiva, realmente no es castigable, volvemos a lo mismo. El recibir, tomando el ejemplo de la presidenta que le quería llevar los souvenirs, el recibir ese tipo de regalos realmente no era algo castigable, no era como que la Corte de Estados Unidos los iba a encarcelar por corruptos, pero sí te podía ocasionar un posible conflicto de intereses, te podía ocasionar, o les podía ocasionar a estas personas, ¿no? Que pudieran poner en duda sus decisiones, ¿no? Entonces, ahí es otro ejemplo de cómo utilizamos la ética. Ahora vamos para la moral. La moral realmente es un conjunto de creencias y este puede variar dependiendo la región donde habites. Conjunto de creencias y normas de una persona o grupo social que determinará el obrar, es decir, que orienta acerca del bien o del mal, correcto o incorrecto de las acciones. Son las reglas o normas por las que se rige la conducta de un ser humano, en concordancia con la sociedad y consigo mismo. Se relaciona con el estudio de la libertad y abarca la acción del hombre en todas sus manifestaciones. Este término tiene un sentido positivo frente a los de inmoral, o sea, contra la moral, el cual hace referencia a todo aquel comportamiento o persona que viole su propia moral o la moral pública. Y amoral, que de plano no tiene ni un gramito de moral, hace referencia a las personas que carecen de esta moral, por lo que no juzgan los hechos ni actos como buenos o malos, correctos o incorrectos. La mayor defensa de la amoralidad la realizan los taoístas. Actos morales son los que se realizan consciente y voluntariamente. Únicamente las acciones realizadas a sabiendas y por libre decisión tienen carácter moral. Los conceptos y creencias sobre moralidad son generalizados y codificados en una cultura o un grupo. Y obviamente ya podemos, no sé, imaginarnos que la moral que nosotros manejamos va a ser completamente diferente a la moral que, pues, no sé, que pudiéramos estar manejando por parte de un grupo de islamistas extremos, ¿no? Tanto la vestimenta, muchas cosas, ¿no? La vestimenta, las costumbres, la religión, etcétera, ¿no? A lo mejor ellos cada día tienen que rezar y nosotros nos acordamos ya nada más cuando andamos ahí, batallando en algo y es como nos aventamos una rezadita hacia quien creamos. Y bueno, entonces ahí cualquiera de esas personas pudiera decir, ah, es que ustedes son amorales, o sea, ustedes en el occidente son amorales. Y nosotros a lo mejor podemos decir, bueno, es que yo dentro de mis parámetros de moral
pues yo soy una buena persona, no cometo ningún agravio a la sociedad, entonces yo moralmente me siento al 100. A lo mejor esa persona también se considera al 100, pero obviamente pues tiene otras demandas, ¿no? Para sí mismo. La moral es normativa porque establece las normas que determinan lo que es el bien y lo que es el mal. El mal. En otras palabras, la moral establece lo que se debe y lo que no se debe de hacer, lo que se permite y lo que se prohíbe. El fundamento de la moral es la razón. Y la moral abarca la conciencia individual que se considera subjetiva por razones obvias, porque realmente no es tangible en nuestra conciencia, no es algo como que podamos medir de que tenemos 3 pesos de conciencia o tenemos 3 kilos de conciencia, no lo podemos cuantificar, entonces es algo de cierta manera subjetivo. Ahora, hay puntos de la moral donde obviamente sí estamos muy, es un tema muy difícil. Vamos a abordar temas por decir, yo creo que en cualquier religión, en cualquier sociedad, hacerle daño al prójimo o matar al prójimo, o matar a X persona, pues obviamente está mal, ¿no? Y eso parte de nuestra conciencia. Va a estar muy difícil que alguien pueda cargar en su conciencia de perdido uno. Pero vamos a ver a cómo la moral también la podemos ir eh, diversificando en base incluso a los trabajos. Es decir, imaginémonos la vida de un soldado, uno de la Guardia Nacional, uno de los GOPES, no sé, que anda en su vida y que su chamba es pues salvaguardar a la ciudadanía, y en ese salvaguardar está el, si te tienes que echar a alguien, te lo echas. Y realmente no se meten ni en problemas legales, digo, mientras todo sea bien comprobado que fue en legítima defensa, pues no te metes en problemas legales. Y qué onda también con la conciencia, ¿dónde partiría la moral de esa persona? ¿Estaría bien porque está protegiendo a gente, digamos, buena, o estaría haciendo mal porque a pesar de que su chamba es esa, pues está aventando 2, 3 calacas encima? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ya se durmieron o qué? No, 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 aquí andamos, aquí andamos. ¿Ustedes qué No, pues piensan? como usted dice, de que siempre y cuando esté bien justificado, ¿no? O investigado, porque me imagino que se investiga toda esa onda de que, como dice de los soldados, ¿no? De que como por qué le disparó o cuántas balas fueron o de dónde y así. Sí, porque incluso hay hasta ciertos límites, ¿no? De que no, por decir, no, si está desarmado, pues ya no lo puedes rematar, que si, no sé, si ya lo tienes, lo vas a interrogar, pues obviamente no lo puedes torturar. Hay muchas cosas, pero dentro de la moral, o sea, éticamente, cero problemas. Legalmente, éticamente es como que, bueno, ya. Pero ¿qué pasa con la moral? Independientemente de las religiones y todo, la moral como ser humano, ¿cómo quedaría? Es algo un tanto complicado de poder explicar. Incluso creo que ha de ser tanto complicado para ellos, o a lo mejor de lo complicado que es, se vuelve una mezcla de normalidad en sus vidas que es como que, bueno, uno más. Vamos a ver la axiología. La axiología es la teoría crítica de los valores, según la axiología de Scheller. Los valores superiores son los religiosos y los inferiores son los sensitivos. La axiología es una de las dos principales fundamentaciones de la ética junto con la deontología. Estudia tanto aquellos valores negativos como positivos, analizando que sus primeros principios, que son aquellos que permitirían determinar la valía o no de algo o alguien, para luego formular los fundamentos del juicio, tanto en el caso de ser positivo como negativo. Los valores objetivos incluyen el bien, la verdad, la belleza, siendo finalidades ellos mismos. Y los valores subjetivos, en cambio, cuando estos representan un medio para llegar a un fin, en la mayoría de los casos caracterizados por un deseo personal. Es una rama de la filosofía que se ocupa y centra en el estudio de la naturaleza de los valores y los juicios valorativos.
Ya por último tenemos la deontología, que es la ciencia o tratado de los deberes y las normas éticas, en especial si conciernan al profesional de una rama determinada. Deontología de los medios de comunicación. Etimológicamente es la ciencia del deber. Refiere al conjunto de deberes reconocidos dentro de una profesión, es decir, las normas a seguir de un medio profesional. Y aquí tal vez pudiéramos utilizar un poco del, del juramento hipocrático que hacen los doctores, que ellos, su profesión, su vida, sus conocimientos, siempre tienen que ir orientados a salvar vidas. Es un tema que ha estado muy en auge cuando se empieza a tratar los temas de la muerte voluntaria, ¿no? O sea, ¿alguien sabe cómo se llama la muerte voluntaria? Ando bien mal, güey, se van a olvidando muchas palabras. A ver, déjame pregunto acá. No es suicidio, es otra palabra. Cuando ya alguien está muy enfermo y de plano se tiene que vivir por máquinas y decide... Eutanasia, ¿no? ¿Se llama? Eutanasia, la eutanasia exactamente es promover tu muerte por medios tanto químicos o algo y a voluntad propia. Entonces, ahí entra mucho este tema de la deontología, porque, obvio, la eutanasia deja de ser eutanasia si por decir, yo le pido a mi compadre, compadre, yo me quiero morir porque tengo cáncer. Es como que, bueno, a ver, ¿y qué quieres que haga? Dame un balazo. Entonces, eso más allá de eutanasia, yo le estoy dejando un problemón a mi compadre porque me está matando, no es un asesinato. Entonces, puede, o sea, de que se meten broncas, se meten broncas. Entre que son pares o manzanas, va para el bote y está difícil, ¿no? Entonces, la eutanasia estaba como que promovida para los doctores, ¿no? De hecho, hace poquito hay una mujer que nació deforme, no puede caminar, respira así como que bien difícil, toda su vida ha tomado medicinas, no ha vivido su vida, no ha podido hacerlo, ¿no? Entonces, ella entabla un juicio hacia el Estado donde les dice que necesita que la apoyen porque quiere practicar la eutanasia, ¿no? A sí misma. Entonces, de entrada, el juicio iba a favor y ya prácticamente ya tenían el cómo, ya tenían el todo, pero de repente se echan para atrás porque volvemos a hacer lo mismo. Entonces, el doctor, su juramento hipocrático es, yo tengo que salvar vidas, yo no tengo que matar a nadie, pero también no es como que ese tipo de procedimientos se los puedas dejar a, o sea, un ingeniero mecatrónico o a un licenciado en Derecho, no se lo puedes dejar así. A ver quién jala la palanca para darle cuello a alguien. Entonces está difícil. Es una situación que aún está todavía pláticas, está todavía en análisis, porque pues entran muchos temas filosóficos como estos, ¿no? De, incluso digamos que dentro de la deontología de un doctor le permiten, ¿sabes qué? Aliviánala, ya se quiere morir, no, jamás en sus 20, 30 años de vida no ha podido vivir, no ha podido estar bien, ha estado postrada en cama, ha estado así horrible, dale. Entonces ahí entra otra cosa, y qué onda con la moral de la misma persona encargada. Se sentiría bien, se sentiría mal, estaríamos haciendo un bien, estaríamos haciendo un mal. Pero bueno, ya como último, esto se los voy a dejar ahí, ustedes lo leen, hay varias cosas que ya explicamos, que ya vimos a grandes rasgos, ustedes échenle una leída, igual lo podemos repasar la próxima clase. Este es el problema de que nada más tenemos 2 horas para una materia y luego 1 hora para la otra, nos quedamos así medio picados en una y no avanzamos. Yo creo que la próxima nos aventamos la continuación de ética, las 3 sesiones. Por mientras les dejo esto y ya nada más vamos a leer esto rapidísimo. La ética tiene que ver, o bueno, ¿cómo es que la ética nos puede ayudar en hacer un modelo de toma de decisiones?
La ética tiene todo que ver en la toma de decisiones, en el qué debemos de hacer, cómo debemos de actuar, qué tipo de vida debemos vivir, qué tipo de organización y sociedad deberíamos crear, quiénes deberíamos ser. Al proporcionar un modelo de toma de decisiones al inicio del texto y al revisar y reforzar este modelo a través del desafío ético y discusiones de casos prácticos en cada capítulo, que es un libro que les voy a dejar, esto es el inicio de un libro que les voy a dejar también. Esperamos lograr diversos objetivos importantes, todo esto orientado también a la ética. Primero, el énfasis en la toma de decisiones evita el molesto reto del relativismo, sin sucumbir a la prédica dogmática. Nuestro modelo de toma de decisiones enseña a los estudiantes a pensar por sí mismos y a construir un caso en defensa de sus propias conclusiones, que son fundadamente defendibles, precisamente porque son el resultado de un proceso racional de toma de decisiones. De esta forma, los estudiantes aprenden activamente a asumir la responsabilidad por sus puntos de vista. El hincapié en la toma de decisiones ofrece también la promesa de lecciones de vida. Mucho después de que los estudiantes se hayan olvidado el contenido específico de este curso, las habilidades y hábitos de razonamiento desarrollados aquí seguirán fluyendo en sus vidas personales y profesionales. Digo, no hemos visto la gran cosa aún en clase, pero de los temas que les he platicado, espero que pues les estén sirviendo, ¿no? El propósito de la clase es alentar a los estudiantes a explorar sus propios valores y aplicar un proceso lógico para llegar a una conclusión bien razonada respecto a un curso adecuado de acción. Este proceso será relevante sin importar las circunstancias, la profesión involucrada o la etapa de la vida a medida que los estudiantes procedan más allá del curso donde lo aprendieron. La importancia del modelo de toma de decisiones hace también que este texto sea inherentemente compatible con diversas perspectivas globales, en una forma que no podría conseguirse con una discusión enfocada solamente en valores y principios éticos específicos. Esta integración proporciona al modelo un poder de aplicación que va más allá de fronteras, materias e incluso épocas más grandes que el de uno basado en los valores podría permitir. Finalmente, el modelo de la toma de decisiones que se introduce aquí, que vamos a ver incluso en la próxima clase, puede transferirse fácilmente a otros contextos y a otras asignaturas. Muchos estudios se dan cuenta ahora que la ética de negocios debe integrarse a través de todo el abanico de disciplinas de negocios. La fuerza de nuestro modelo de toma de decisiones es que los estudiantes y los profesores puedan utilizarlo en cualquier curso de negocios como una vía para tratar los problemas éticos que surjan en otros campos. Este no es un texto que los estudiantes olvidarán en el librero, es uno que necesitarán consultar en cada uno de sus cursos. Y bueno, este se los voy a dejar también ahí como parte, como material que vamos a utilizar también para esta clase, ya para que si lo quieren guardar ahí en sus computadoras, en sus celulares, pues estaría a todo dar. Por mientras, chicos, hoy no se llevan tarea, nada más se llevan el trabajo en clase, que sería el resumen de estos dos materiales que les hice, tanto ética de los negocios como planeación estratégica. Tienen toda la semana para hacerlo. Me lo tienen que entregar el mismo sábado, el sábado a las 2 de la tarde. Tienen hasta las 2 de la tarde del sábado para que me lo entreguen. Por mientras, por el día de hoy sería todo. Si tienen por ahí algún grupo de WhatsApp donde estén todos, procuren comentarle a sus compañeros que ya iniciamos clase, que nos queden atrás, no se echen a dormir. Y pues ya, por hoy sería todo. Se pueden retirar. Nos vemos la próxima clase. Gracias, maestro. Lindo fin de semana. Igualmente, hasta luego.